Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. ¿Qué tal? Bienvenidos a este capítulo especial en homenaje al recientemente fallecido escritor Camilo Pérez Salamanca, miembro del Grupo Pijao desde 1969, autor de varios libros y a quien tuvimos la fortuna de visitar en los últimos meses del año 2019, en los que nos contó su vida, habló sobre su historia y aquí lo tenemos para recordar su obra. Yo nací en el año de 1948, un mes y unos días antes del Ibaguetazo y el 9 de abril, en Ibagué, pero en la zona rural. Yo nací en la China Alta, en un sector que se conoce como San Romualdo, que tiene un salto muy hermoso, frente al Nevado del Tolima y a la Tete Juan Beima. A los 6 años, yo quedé huérfano de padre a los 4 años. De ahí salí, terminé la primaria y luego comencé a trabajar los trabajos que podía tener un niño. Mensajero de droguerías. Yo fui ciclista. Yo comencé leyendo, por ejemplo, La Canija, luego leí Mientras llueve de Fernando Soto Aparicio. Yo comencé haciéndole poemas a las novias, haciendo poemitas, y yo creía que eran grandes obras de arte. Entré a un movimiento que jugó un papel muy importante en mi vida, un movimiento que llamaba la Juventud Trabajadora Colombiana, la JTC, que era un movimiento de orientación jesuita. A la raíz de eso, Libardo me habló de Roberto Ruiz, me habló de Hugo Ruiz, me habló de Jorge Eliezer Pardo, de Carlos Orlando Pardo. Y yo sentía que Carlos Orlando Pardo y Jorge Eliezer Pardo, pues yo tenía información por los medios de comunicación y hablaba de Germán Santamaría. Y yo me había aficionado mucho a las crónicas que escribió Germán Santamaría en El Cronista con el nombre de Informes Ciegos. Estaba enamorado de la forma como escribía García Márquez. Y yo, este tipo me parece a las crónicas de García Márquez. Con ellos leí yo, por ejemplo, a Guillermo Cabrera Infante, que entre otras cosas es el autor que yo creo que a mí más me marcó, tanto en la literatura, y eso me obligó a sentarme a escribir, pero yo comencé a escribir también bastante tarde, que fue la primer crónica que yo publiqué en mi vida. Y hoy no me arrepiento ni me da pena de esa crónica, porque creo que es una crónica bastante bonita, bien hecha. Pero yo recuerdo que la crónica la hice a mano y se la llevé a Lolita de Acosta, que era la directora del Cronista. A ella le gustó la crónica y cogió Lolita y se sentó y la pasó a máquina y me dijo: el sábado se la publico. Y eso me dedicaron toda una página. Y claro, cuando yo veo ahí en letra de molde, en letra grande, Camilo Pérez Salamanca, yo dije, esto es lo mío. Hubo un periódico que dirigió Fernando Palacio, nos contrató a Hernando Ortiz y a Camilo Pérez para que le hiciéramos crónicas. Yo le hice como unas 6, 7 crónicas a Fernando Palacio en un periódico que llamaba Protesta. Y seguía haciendo crónicas. Entonces ya después Jorge Pardo dirigió la revista Tolima de la Contraloría. Esa fue mi carta de presentación y me gano, en 1981, me gano el premio a la mejor crónica publicada en el Tolima, con una crónica que publiqué en la revista Tolima que se llamó El Tolima, una leyenda de gloria y de sangre. Pues arranca mi vida periodística, entonces ya me contratan en la Contraloría para ser coordinador de la revista Tolima. Ingreso, por ejemplo, al Colegio Nacional de Periodistas y luego me llaman de la Universidad del Tolima Armando Gutiérrez Quintero, que admiraba las crónicas que yo hacía. Entonces me lleva para la Universidad del Tolima a reemplazar a un periodista, ese sí, muy buen periodista, que era Hernando Ortiz. Eso en grandes rasgos es mi vida periodística. Yo tengo 20 libros publicados. Yo comienzo en el 80 con un librito de cuentos que llamo Una canción sin ternura.
Luego viene un segundo libro que es Breviario del Periodismo Tolimense, que recoge en un pequeño volumen. Después viene un trabajo mayor, que es un libro que se llama Reportaje a la Universidad, que recoge 63 trabajos, que son crónicas, entrevistas, reportajes en 60 años de la Universidad del Tolima. Tal vez los fenómenos de la violencia, la lectura, me lleva a apasionarme por la historia, y al descubrir que Ibagué está sin historiar, entonces me dedico a mirar la ciudad y a mirar los protagonistas de la historia y a ver lo que se ha hecho, porque yo considero que la historia de la ciudad y la historia de los pueblos no la han hecho los grandes historiadores, sino la han hecho los periodistas y los periódicos en la cotidianidad. Usted coge un periódico del siglo XIX y comienza a leer y dice uno, ¿esto qué es? Y se entusiasma. Mire, le pongo un ejemplo. Un día me encuentro con un periódico del siglo XIX y encuentro que dice, y entonces aparece Colombia como un gran industrial. Y yo, pero ¿cuál industrias tiene Colombia en el siglo XIX? En el siglo XIX no hay industrias. Y luego, mirando el mismo periódico, encuentro que Colombia era el tercer país en América Latina exportador de sombrero. El primero era Panamá, el segundo tal vez la República Dominicana y el tercero Colombia. Entonces se vanagloriaba el periódico porque mucha parte de la economía del país obedecía a la industria, y la industria era el sombrero. Y me encuentro luego en el cronista de Enrique Vélez, no el que nosotros conocimos, sino un cronista que se funda en 1911 y va hasta 1933. Encuentro en ese cronista que el Tolima es el tercer departamento productor de sombrero, después de Bolívar y Panamá, que era departamento. Entonces yo digo, pero ¿cómo es esto? ¿Y por qué? Y entonces mira, había una página donde estaban los municipios más productores de sombreros. Chaparral en primer lugar, segundo el Guamo, tercero Purificación y creo que cuarto Ibagué. Entonces yo me quedo pensando, Colombia es un país muy importante porque es un productor de sombreros en el mercado mundial. Todo tipo de sombrero, de paja, de pelo, ¿sí? Todo sombrero lo producía Colombia. Y resulta que el Tolima es el tercer departamento en Colombia productor de sombrero. Y que el municipio más productor de sombrero del Tolima era Chaparral. Entonces yo comienzo y deduzco, digo, pues claro, aquí hay una nota importante. La canción La Sombrerera, digo, claro, un tipo se enamora de una trabajadora del sombrero y le hace la canción La Sombrerera. Y por eso, claro, y Chaparral es el primer municipio productor de sombrero. Aquí hay una crónica para hacer, o un libro para hacer. Entonces yo digo, mire dónde está la historia, y nosotros, mucha gente se saca un ojo, por ejemplo, para hacer una tesis de grado en las universidades. Yo sobre qué monto mi tesis de grado, y miren, ahí está botada las noticias. O por ejemplo otra cosa, que es, incluso se la veo a ustedes. El bunde tolimense es el gran himno del Tolima, pero resulta que antes de que se oficializara el himno, hubo el himno de don Víctor Bedoya, y está el himno de Roberto Torres Vargas. Yo tengo las letras, y esas se cantaban en los actos oficiales. A partir de los 60 para acá, o de los 70, es que se oficializa el bunde,
de Alberto Castilla, pero no ha habido un acuerdo, digamos, oficial de cuál de las dos letras, que fueron casi simultáneas, si la de Nicanor Velázquez Ortiz, que es la que cantamos, la de Cesario Rocha Castilla. Esos dos signos, hay dos letras del bunde, pero inicialmente es el de Alberto Castilla. Nuestra cultura. Camilo Pérez dedicó su vida al periodismo, a la literatura y a la investigación, por lo cual dejó más de 15 libros, mucho de ello dedicado a Ibagué y al Tolima, además de contar con la hemeroteca más importante que hay en la ciudad, en la que tenía más de 5.000 fotografías de ciudad, de personajes y de autores tolimenses. Nos dejamos con la segunda parte de esta entrevista y nos cuenta Camilo Pérez en 2019 sobre la vocación de su vida, sobre la literatura y sobre sus últimos libros. Nuestra cultura. Yo por eso me aficioné a la historia, y la gastronomía, la fotografía ya es una fiebre del fotógrafo. Yo he hecho mucha fotografía, tengo 2 cámaras, hoy ya no las puedo usar, una cámara muy buena, con teleobjetivo, con todos los juguetes. Sí, de la cámara. Tengo 2 buenas cámaras, he hecho mucha fotografía, pero me he encontrado con mucha fotografía y he tenido la oportunidad de tener acceso a archivos fotográficos. El primer archivo fotográfico, que yo no sé en manos de quién estará, fue la de Cuéllar Velandia. Cuando le hice el reportaje a Cuéllar Velandia en el 74, ese señor era una dama. Él fabricaba en su casa sabajón y me atendió no con tinto sino con sabajón. Eso, yo le hacía una pregunta, me mostraba una foto, me mostraba alguna cosa, y era el sabajón. Y entonces él todas las tenía esa fotografía la tenía en álbumes. Eso era como este estudio, pero lleno de álbumes. Entonces yo abría los álbumes, los miraba, entonces le pedí permiso y le dije yo que si me dejaba tomarle una fotografía a las fotos. Claro, las fotos eran pequeñitas. Y luego me encuentro con la hija de doña Mina Melendo de Pulecio. Resulta que tenían el archivo desde Alberto Castilla, desde la construcción del conservatorio, también en una sala como esta, también en algunos álbumes. Entonces ella me permitió también hacer fotografías. Ahí saqué la foto del hipódromo de Ibagué, y después me encuentro con el libro el censo de 1921, donde está el texto sobre el hipódromo de Ibagué. Entonces me hice una muy buena cantidad de fotografía, y después he comprado fotos, por ejemplo el hijo del Tigre Camacho. Mucha gente compró fotos. Hubo gente que tuvo aquí muchas fotos que no sé, las tuvieron y las mostraban y se perdieron. Por ejemplo, Alfonso Viña Calderón tenía un buen archivo de fotos que yo no sé qué se hicieron. Por ahí alguna vez Hernando González, mi amigo Poca Lucha, tenía como unas 5 fotos y yo se las compré a él y me dijo que esas eran del archivo de Alfonso Viña Calderón, cosa que no sé. Por ejemplo, el archivo de las fotos de el Tigre Camacho, don Daniel de la Pava, y del hermano Eduardo Daniel Camacho Ponce y de Eduardo Camacho Ponce. Uno no sabe dónde están esas fotos, algunas de ellas las tiene la hija, Gloria Camacho, pero se ha perdido, creo que se ha perdido mucha fotografía del Tigre Camacho. Igualmente las fotos de Pedro Angulo, ¿dónde están esas fotografías?
tan buenas fotos que hizo ese señor y están perdidas. Hay algunas en el Banco de la República, pero el archivo está perdido. Las fotos que hizo, la fotografía Alfonso, ¿recuerda la fotografía Alfonso que había en la 17, entre tercera y cuarta? Ese fue otro gran fotógrafo de Ibagué, y murió él y el archivo se perdió. Es el miedo que tengo, ojalá le hiciera una imagen a este archivo, es el miedo que tengo, que yo ya tengo 71 años y estoy enfermo. ¿Y qué voy a hacer con este archivo? ¿A quién se lo dejo? Al Banco de la República, a la Universidad del Tolima, a la Academia de Historia, a la Alcaldía de Ibagué, pero con todos los que les he mencionado tengo reparos. Hace poco tiempo el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo me propuso que le donara toda esta fotografía y todo este archivo para dejarlos allí en el panóptico. Resulta que eso no me garantiza a mí nada, que eso se va a conservar. Ahí se lo roban. Yo le dejé un muy buen archivo fotográfico a la Universidad del Tolima, época Ramón Rivera, que eso iba para el Museo de la Pedagogía. Después supe que las fotos estaban por ahí en cartones, que llegaban los empleados, revisaban, miraban eso y se llevaban las fotografías. O sea que toda esa fotografía se perdió. Esta fotografía que ven ustedes aquí, la tengo clasificada en orden alfabético, pero necesito clasificarla, por ejemplo, escritores, porque yo lo que lamento que Ibagué no hayan censos, necesito que tenga, colocar escritores. Estos son los escritores, estos son los periodistas. Yo tengo fotos casi de todos los periodistas de usted. Creo que el único que no tengo es de usted, Galvez, porque usted es de ayer en el periodismo. ¿Ya? Sí, pero toda la gente joven y los antiguos están ahí. Usted necesita una foto de Pedro Antonio Rocha, de Rurico, de, ¿qué le digo yo? De Álvaro Echandía. Aquí están las fotos. Tico. ¿Ah? Tico, ahí tengo dos muy buenas fotos de Luis Eduardo Ruiz. Yo soy uno de los protagonistas de Pijao Editores, no porque me haya publicado Pijao Editores, sino que Pijao Editores nació por allá en el 74, si no estoy mal, con el Grupo Cultural Pijao, donde Carlos Orlando Pardo, que ha sido tal vez el máximo dirigente de la cultura de este departamento, así se molesten conmigo los enemigos de él, los contradictores, pero el mayor dirigente cultural de este departamento se llama Carlos Orlando Pardo. Entonces él agrupó a los incipientes escritores de la época, el movimiento cultural Pijao, y entonces Carlos Orlando publica un primer libro que fue Las primeras palabras, el libro de Carlos Orlando y Jorge Eliezer. Después viene el libro de Lola Acosta, viene un libro de Luis Mérez Giraldo, y vienen, yo creo que no hay escritor del Tolima que no haya publicado en Pijao Editores. Ayer me enteré de una noticia que Óscar Godoy Barbosa ganó un premio de novela en los Estados Unidos. Eso fue la semana pasada. Y oyendo esa noticia dije, ole, Óscar Godoy Barbosa me parece que no ha publicado por lo menos un libro completo en Pijao Editores. Creo que está en las antologías, pero no un libro, creo que es de los pocos que no ha publicado en Pijao Editores. De resto, usted mire todos los escritores del Tolima, todo quien tenga presencia en la literatura colombiana ha pasado por Pijao Editores. Unos muy buenos libros, unos extraordinarios libros, unos que merecerían estar en las antologías de los grandes libros, como otros libros con muchos defectos, pero Pijao Editores es la mayor, yo diría que también es la mayor empresa cultural que hay en Ibagué. ¿Por qué es la mayor empresa cultural? Publica libros, hace seminarios, dicta conferencias, trae escritores. Miren, los escritores de mayor importancia de este país han venido aquí invitados por Pijao Editores.
Ahora que acaban de declarar el año, el año de Manuel Zapata Olivella, porque cumplen 100 años del nacimiento de Manuel Zapata Olivella. Es decir, nosotros, la gente de mi edad tuvo noticia de Manuel Mejía Vallejo, de Manuel Zapata Olivella, de Humberto Tafur, de todos estos escritores, gracias al movimiento cultural Pijao, es decir, a Pijao Editores. Una de las cosas que yo digo que hay que aprenderle a Carlos Orlando, así disguste nuevamente a los contradictores, hay que trabajar para poder impulsar esta ciudad, que debía ser la ciudad cultural de este país, que la ciudad no es solamente la que ha recibido los refugiados de las violencias y de las guerras, sino también la que produce cultura. Esto que estamos haciendo, o que están haciendo ustedes, es la producción de cultura y la producción de memoria, porque Ibagué, otro de los defectos que tiene, es que es una ciudad sin memoria. Porque yo, desde que me retiré de la universidad y quedé ciego, a veces me siento totalmente abandonado. Aquí pasan los meses que no recibo la llamada de un amigo, que no recibo la visita. De pronto, un día se aparece Libardo Vargas, otro día se aparece un amigo como Heriberto Patiño de la Contraloría, pero no más. Entonces uno dice, envejecer no es deteriorarse. Yo creo que envejecer es comenzar a mostrar la brillantez de lo que uno acumuló de conocimiento a lo largo de la vida, pero también se queda solo para poder comunicar. Yo en este momento tengo 22 libros publicados y tengo como otros 20 para publicar. En este momento estoy participando en el premio Casa de las Américas en La Habana, Cuba. Y yo estoy trabajando todos los días yo escribo, así esté ciego, porque tengo a mi esposa que ella me colabora mucho, está conmigo día a día, sentada. Ella es la que me ha ayudado a que toda esta fotografía esté pegada a una tabla, protegida de la luz, protegida de las impurezas de la naturaleza. Y me está escribiendo, todos los días se sienta conmigo. Yo, o lo que tenga que escribir de historia, o lo que tenga que me asalte en la memoria, que es la literatura. Entonces ahí estamos. Gracias por acompañarnos en este capítulo especial de homenaje a Camilo Pérez. Recuerden escribirnos en Facebook, dejarnos sus comentarios en YouTube y acompañarnos en este tipo de trabajo que hacemos por la memoria de la ciudad, de sus protagonistas, y a la familia de Camilo desde Pijao Editores, desde Nuestra Cultura TV, va nuestro abrazo. Este es un libro donde recojo algunos poemas de alguna trayectoria, que ya incluso algunos han sido publicados en diferentes textos, pero los recojo en un homenaje que yo considero que es del amor y la ternura para la señora María Idalia Aguiar Pérez, al cumplir sus 80 años, que pienso que en un mundo tan convulsionado de tanta violencia, donde hay tanta violencia contra la mujer, feminicidios, violaciones, el irrespeto a ese ser maravilloso que es la mujer y que son las esposas. Entonces decidí que en vez de una comida, que en vez de un paseo, un libro que queda en la memoria de ella y en la memoria de las personas por muchos años, rendíle un homenaje por su sacrificio con este libro de poemas para la señora María Idalia Aguiar Pérez. Aquí termina nuestra cultura. Nuestra cultura.